Hola, ¿qué tal, queridos amigos, colegas, estudiantes de agronomía pública en general de México y Tlaxcala? Claro que sí. Este es Un Agrónoma Dice, el único canal que es amigable con el medio ambiente y que contiene un poco de comedia al mismo tiempo. Y bueno, yo sé que estuve ausente durante varios días. Les pido una disculpa porque la verdad he estado un poquito inactiva en estos días, tanto aquí en el canal como en la página de Facebook, pero pues fueron unas bronquillas por ahí, pero les prometo que ya voy a regresar ahora sí ya con un poquito más de contenido. Ah, caray, eso sí me interesa. Ya voy a estar subiendo videos más seguido, publicando en mi página también. Para que vayan y le den like, aquí se las voy a dejar en la cajita de los comentarios. Y mi Instagram para que también vayan y me sigan. Bueno, entonces ya no vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que nos truje, a lo que realmente nos interesa. Que es, ahora sí ya vamos a entrar a lo que es la agronomía. Entonces, ahora como una pequeña introducción o como una pues no pongamos de introducción, sino como la base lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de querer nosotros de establecer un cultivo es el suelo. Es por eso que ahora en este video les voy a hablar acerca del suelo. Obviamente pues no me voy a profundizar tanto en el tema porque sería un video súper larguísimo, pero así a grandes rasgos, qué es el suelo, algunas características y sobre todo algo que es como que lo que a mí más me llama la atención o lo que realmente me gustaría recalcar un poquito más es la importancia de los análisis de suelo. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, si tú como colega, pues obviamente ya sabes a lo que me estoy refiriendo, pero a lo mejor si tú no conoces nada de esto o vas empezando a estudiar, bueno, a lo mejor sí lo sabes, pero si apenas, si no conoces nada de esto, pues quédate a verlo y pues te explico, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es el suelo? El suelo es la base de todo cultivo. El suelo es lo más importante que uno como agrónomo, como productor, como agricultor, tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo primerito, es donde vamos, es donde va a crecer nuestra planta, es donde se va a desarrollar, es como su casa, vaya, es donde va a crecer, donde va a reproducirse, donde va a madurar, donde va a dar la cosecha, ¿no? Entonces, aquí tengo mis notitas. El acordeón. Inteligente, ¿no? Ok, así un poquito más técnico, un poquito más definido, el suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Así la definición general, aquí abajito les voy a estar poniendo los dos links de donde saqué la información para que chequen más a profundidad, ¿no?, sobre este tema. Y a grandes rasgos o la descripción general o la descripción o la definición general de suelo es esa, ¿no? Que es una mezcla de minerales, materia orgánica, agua, aire y bacterias. Entonces, eso es a grandes rasgos el suelo. Ahora, el suelo tiene diferentes características, las cuales se dividen en físicas y en químicas. En las físicas tenemos lo que es el color, la textura, la estructura y la capacidad de retención de agua. ¿A qué me refiero con capacidad de retención de agua? Es qué tan rápido o qué tan lento cuando tú riegas o cuando tú aplicas un riego, el agua se va hacia abajo. Cuando decimos que un suelo tiene buena retención de agua, quiere decir que no tan rápidamente el agua se absorbe. Entonces, esa es otra característica. Y las químicas, que son pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Y por aquí tengo la otra, y los nutrientes. Esos son algunas de las características químicas. Claro que dentro de estas, pues hay muchísimo más definición, pero es así a grandes rasgos para no hacer tan largo este video. Ya después haré uno de cada uno más profundo para ya explicarles bien con detalle, porque si me pongo a explicarles así ahorita, pues va a ser un video súper larguísimo. Entonces nada más quiero así darles a grandes rasgos o un poquito para que sepan que ya vamos a empezar a profundizar más con esto, ¿ok? ¿Ok? Entonces, para saber uno en campo o lo más indispensable o cómo saber o cómo más bien clasificarlos de una manera más sencilla, normalmente se clasifican por la textura. Entonces, si tú vas, por ejemplo, en la carretera y tú miras un suelo, es más fácil para ti, por ejemplo, que no sabes mucho del tema, ver un suelo y decir, ah, este suelo es de arcilla, este suelo es arena,
Entonces normalmente es como se clasifican, en arena, limo y arcilla. Entonces es una manera más sencilla para nosotros también como agrónomos hablarle a los agricultores y decirle, mira, tienes un suelo arcilloso, tienes un suelo arenoso, tienes un suelo franco. Entonces ellos, o más bien es más fácil para uno también explicarles las cosas, ¿no? Entonces, para uno saber qué tipo de suelo es, normalmente hay una prueba rápida en campo, si más no recuerdo, colegas, pues me corrigen si me equivoco. La manera ¡Un clásico! mejor un poquito rápida de saber qué tipo de suelo tienes es mojar estos dos dedos, ya sea con agua que tú tengas, mojar tus dedos. Si se pega a tus dedos y es moldeable, quiere decir que es arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla tiene la característica de que al momento de que tú la tocas y está húmeda, se te pega en los dedos como un tipo chicle, una tipo masa, entonces es moldeable o es maleable. Un suelo franco sí es maleable y a lo mejor sí se te pega en los dedos, pero no es tanto, es un poquitito más suelta que la arcilla. Y la arena, esta sí pues es más súper sencilla. ¿Por qué? Porque obviamente, como bien la palabra dice, se siente arenosa y y no queda pegado en los dedos y se siente granulada al tacto. Aparte que se sienten las partículas un poquito más grandes. Entonces, hablando de partículas, también otra singularidad que caracteriza a estos tipos de, bueno, estas texturas, más bien para saber las texturas, cuáles son el tamaño de las partículas. Un suelo, aquí la tengo en mi acordeón también, un suelo arenoso tiene tamaño de partícula de 2 milímetros a 0.05, o sea, son partículas grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que son partículas grandes que no tienen fácil retención de agua. Si tú le echas agua a un suelo arenoso, no lo va a retener. Esto se debe a las partículas grandes. Un suelo limoso tiene unas partículas de 0.05 a 0.2 milímetros. Son partículas un poco más pequeñas y y tienen un poco más de retención de agua. De hecho, tienen muy buena retención de agua. Los suelos limosos tienen esa característica. De hecho, es lo que normalmente buscamos. Ahorita voy a explicarles un poquito más de eso. Y la arcilla, esa tiene las partículas un poco más pequeñas. Son de 0.002 milímetros. Entonces, como les decía, los suelos arenosos tienen la característica que tienen las partículas grandes. Estos suelos, así rapidito, grandes rasgos, voy a hablarles de cada uno así rapidito para irme ya a lo de los análisis de suelo. Los suelos arenosos tienen la característica principal esa, que no tienen una buena retención de agua. Por eso a veces es un poco más recomendable establecer cultivos de raíz corta como hortalizas o palmas, por ejemplo. La palma de tilera es muy buena en suelos arenosos, ya que pues proviene de lo que es un clima cálido, de arena. Entonces son cultivos muy buenos que tú puedes establecer ahí, cultivos de raíces cortas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tienen buena retención de agua. Y si tú estableces un cultivo que tenga raíces profundas, como una alfalfa o como un trigo o como alguna hortaliza que tenga una raíz un poco profunda, sí te va a dar, todos los suelos son buenos, pero lo que va a pasar es que te va a pedir agua muy seguido, porque la arena no retiene el agua suficientemente debido a que las partículas son demasiado grandes, entonces no retiene humedad. Ahora, el suelo limoso es como el intermedio, tiene un poquito de la arena y un poquito de la arcilla. Este suelo es ideal para hortalizas. Igual, este suelo limoso puede servir para cualquier cultivo. Este suelo es muy bueno para cualquier tipo de cultivo, porque normalmente son suelos neutros, porque normalmente tienen un buen pH, porque normalmente tienen buena retención de agua. Entonces, estos suelos normalmente se utilizan para la horticultura, se utilizan para las hortalizas, ya sean de raíces cortas o de raíces largas. O sea, eso no hay ningún problema, pero precisamente es por eso, porque son más fáciles de manejar y tienen mejor fertilidad. ¿Ok? Y pues por el tamaño de partícula tienen buena retención de agua. ¿Qué quiere decir? Que retienen la humedad, pero no tanto, pero tampoco, pero no tanto, pero tampoco no muy poco tiempo. O sea, tienen buen tiempo tienen buena retención de agua. Entonces, el suelo limoso normalmente es un suelo, voy a recordar algo que me dijeron en la uni,
es un suelo que todos quisiéramos tener, porque es un suelo bueno, es un suelo manejable, es un suelo que tiene muy buena retención de humedad y que pues normalmente se utiliza, como les comentaba, más para la industria hortícola, ¿ok? Y finalmente, no puedo decir que el terror, porque pues como les comento, todos los suelos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero sí puedo decirles que es como uno de los suelos de los tres, es el más complicado, tanto en estructura como en retención de agua, porque las arcillas al tener partículas tan pequeñas, están muy comprimidas, entonces eso dificulta, no voy a decir que lo imposibilita porque tiene también su retención de agua, pero la filtración, perdón, pero tiene muchísima retención de agua. ¿A qué quiero decir esto? A que si tú aplicas un riego, va a tardar más en filtrarse el agua hacia abajo que lo que nuevamente tardaría en un limo y pues por supuesto que una arena. ¿Por qué? Porque al ser las partículas tan pequeñas, 0.002 milímetros, están muy compactadas y muy juntas entre sí. Entonces eso dificulta que al momento de que tú apliques un riego, normalmente esas tierras o este tipo de suelo se riega con riego rodado. Sí es común encontrar riegos por goteo, pero es precisamente por eso, porque al no tener buena retención de humedad o al no tener buena capilaridad, normalmente este tipo de suelo se riega con riego rodado, riego de gravedad. Después les hablaré un poquito sobre los tipos de riego, pero básicamente el agua se deja caer desde un canal o una compuerta y como bien se dice, se riega por gravedad, por pendiente. Entonces normalmente estos suelos se riegan así porque al momento de tú ponerle un riego por goteo va a ser muy difícil que filtre la humedad. Sí se puede lograr, yo he visto en algunas partes un suelo bien manejado, bien trabajado, con buen arado y con mejorador de suelo, sí se puede, claro que sí se puede, pero normalmente lo que más me ha tocado ver es que es riego rodado. De hecho, en el rancho donde vivo yo o en el rancho de mi papá, el suelo es arcilloso y la mayoría del tiempo se riega así, se riega con riego rodado. Y normalmente estos suelos tienen cultivos tradicionales como trigo, como algodón, como sorgo, porque son cultivos que tienen raíces un poquito más profundas y pueden anclarse al suelo y no les perjudica tanto. Entonces, también otra característica, ya para pasar a lo de los análisis, es que al momento de que se secan, se hacen grietas. Entonces, cuando tú veas un suelo que lo regaste o que lo mojaste y al tiempecito miraste grietas como cuarteaduras, como bloquecitos, es un suelo arcilloso. Entonces, hasta aquí pues más o menos es las características de cada tipo de suelos así a grandes rasgos. Les digo, si les hiciera uno de todo el suelo completo, pues la verdad es que me llevaría horas, pero es un poquito a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ahora sí les voy a hablar de lo que pienso yo, ¿verdad? En mi poca experiencia o en mi inexperta opinión. El análisis. Muchos agricultores se guían por lo tradicional. Muchos agricultores dicen, no, es que a mí muchos años me ha funcionado así, yo no le he hecho análisis de nada, yo sé lo que tiene con solo mirarlo, cosas así. Y es respetable, todas las opiniones son respetables, más los años de experiencia, ¿verdad? Pero yo como agrónomo sí les haría la recomendación y pues a lo mejor colegas, si comparten mi opinión, pues déjenmelo saber también, que un análisis de suelo es muy importante, ¿ok? Entonces, una definición así ya un poquito más acertada de lo que es un análisis de suelo vendría siendo la siguiente, que es: un análisis de suelo es una herramienta, es algo que nos va a ayudar o es una herramienta que nos ayuda a diagnosticar problemas nutricionales. Nos ayuda más que otra cosa, nosotros como es, por ejemplo, cuando uno va al médico. Entonces el doctor te receta o te dice, a ver, bueno, tráeme unos análisis o hazte unos análisis para ver cómo andas. Así mismo pasa con el suelo. Uno como agrónomo normalmente manda a hacer un análisis de suelo porque en este caso sería nuestro paciente, sería el suelo, para saber qué le vamos a dar. Entonces, como uno cuando va con el doctor, a ver, tráeme un análisis, por ejemplo, de la orina, por ejemplo, para saber cómo estás y saber qué darte de medicina. Así pasa también en el suelo. Uno como agrónomo es muy necesario o es de suma importancia. ¿Para qué? Para evitarle tanto al productor como a nosotros como agrónomos invertir en algo que a lo mejor la planta o el suelo no necesita. Entonces, si uno
no hace análisis de suelo, es pérdida de dinero para nosotros como agrónomos o para el productor si es que estás trabajando para una tercera persona. Es pérdida de dinero, pérdida de tiempo de fertilización, perdón, en algo que a lo mejor no necesita, o de lo contrario, a lo mejor tú dices, no, yo no le voy a aplicar nada, se mira un suelo bueno, se mira un suelo sano, pero en realidad sí está deficiente de diferentes nutrientes, sobre todo para identificar deficiencias de nutrientes tan importantes como es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los 3 elementos principales que debemos tener en cuenta al momento de nosotros fertilizar un suelo, que les digo, después hablaré un poquito más a profundidad sobre la nutrición. Entonces, la importancia es esa, es como si uno fuera el doctor y no llevaras estudios de nada y nada más el doctor adivinara o tú no le dijeras cómo te sientes y el doctor adivinara y te diera medicinas así nada más. Así juega el papel los análisis de suelo para nosotros. Entonces es muy importante que al momento de que vayamos con los productores o usted como productor que me está viendo pues tengan en cuenta que un análisis de suelo es muy importante para evitar diferentes tipos de gastos y sobre todo de riesgos y tener una muy buena cosecha, porque si nosotros sabemos cómo está el suelo de nutrición, de conductividad eléctrica, porque también la conductividad eléctrica de pH, cómo anda de pH, también eso nos sirve demasiado para saber, bueno, también sí de conductividad eléctrica, o sea, todo ese tipo de cosas que a simple vista no lo podemos detectar y que son importantes al momento de establecer un cultivo, nos va a ayudar muchísimo. Entonces ya para no hacer tan largo este video, solamente quería hacerles énfasis de lo importante que es hacer un análisis de suelo. Y hay muchísimos laboratorios, que hacen ese tipo de análisis. Nada más lo único que uno como agrónomo tiene que hacer es muestrear, o muchas veces los laboratorios ya tienen sus muestreadores, que hay diferentes métodos de muestreo, pero normalmente la profundidad ideal es de 30 centímetros. Los primeros 30 centímetros son los que se toman en cuenta. Entonces, el muestreo y la interpretación de análisis es como que lo más importante al momento de uno hacer un análisis de suelo, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que es un análisis de suelo, que normalmente lo que trae es a veces la información del predio donde se sacó, información general, qué es lo que se manda a analizar. Por ejemplo, trae nutrimentos, trae pH, trae conductividad, textura, que casi siempre lo que normalmente se analiza es los nutrientes, porque es casi lo que más nos interesa, y probablemente el pH. La textura también se analiza, pero normalmente a nosotros nos sirve más en cuestión nutricional, pero también se analiza. Hay análisis súper mega completos, como les repito, es como uno de uno cuando va al médico. Hay análisis que están súper completos, que te trae muchísima, hasta toda la información de un suelo, inclusive se hacen perfiles de suelo para analizar cada capa del suelo. Y hay otros que no, que están muy sencillos, que simplemente te dice el productor o el agrónomo, mira, ¿sabes qué? Yo te lo traigo porque quiero nada más saber qué tipo de suelo es, así con exactitud, yo quiero saber qué porcentaje de cada uno de los tipos de textura tiene, o simplemente, quiero saber el pH para saber cómo anda, o cosas así. Entonces, pues ya para terminar este video, ya para no hacerlo tan largo, pues eso, quería enfatizar lo que era la importancia de un análisis de suelo, qué es el suelo, los tipos de suelo, así también rapidito, grandes rasgos. Y pues decirles que pues una disculpa porque estuve ausente todos estos días. La verdad es que yo no pensaba ausentarme tantos días, pero ya ahora sí les prometo que voy a traer videos más seguido. Así que si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con todos sus colegas, con todos sus amigos, con todos con quien ustedes quieran. Y déjenme algún comentario, alguna cosa que a lo mejor no entendieron o que quieren que les explique más a profundidad este tema, con mucho gusto. Aquí abajo voy a dejarles mi Instagram, mi página de Facebook y los links de donde saqué toda la información, bueno, la poquita información, para que vayan e investiguen un poquito más si quieren profundizar más sobre esto. Como les repito, este tema es súper extenso, pero pues quise resumírselo así rapidito, ¿no? Entonces próximamente estaré haciendo otro video también a lo mejor del suelo, pero hablando ya más a profundidad sobre las texturas o algo relacionado con eso. Entonces espérenlo, y sin más por el momento yo me despido, no sin antes recordarles
que el suelo es como uno, así que hay que estarlo atendiendo, cuidando y sobre todo hacerle sus estudios seguidos. Así es, así que cuídense mucho, los quiero mucho y hasta un próximo video. Ya es toda, güey.